Repercusiones del comportamiento en adolescentes de 15 a 18 años dentro del Instituto Americano Cultural. ¿De qué manera repercute el comportamiento durante la etapa de la adolescencia? Es la incógnita principal de esta investigación, haciéndola un poco más compleja a la hora de hablar acerca de problemas de comportamiento. No obstante, el objeto de estudio es analizar y concebir el proceso de la adolescencia, los problemas y dificultades que presentan, no solo en el desarrollo físico, sino también en la parte psicosocial y cómo las terapias son fundamentales para afrontar los conflictos cotidianos que se van presentando. De igual forma, nos introdujimos en la revisión de las etapas que conforman la adolescencia y las clases de comportamiento, derivando los problemas que presenta cada individuo. Finalmente, se hace una retroalimentación con las distintas aportaciones teóricas de autores como Piaget, Watson, Erikson, Freud, entre otros. De este modo se hace mención de los aspectos económicos, culturales y religiosos y sociales que se involucran dentro de las conductas que forman parte de cada ser humano, siendo algunas innatas y otras que se adquieren a través de un aprendizaje. Por lo tanto, son la razón de cada acto y actitud que realizan de forma simultánea, tomando en cuenta dos factores importantes y determinantes: el carácter y el temperamento. El comportamiento se define como el conjunto estable de acciones y reacciones de un organismo frente a un estímulo proveniente del ambiente externo o del interior del organismo mismo, como una motivación. El término lo introdujo en el ámbito científico en 1913 J. B. Watson, quien, con la intención de hacer de la psicología una rama experimental objetiva de las ciencias naturales, afirmó que esa disciplina tiene como único objeto de estudio las manifestaciones directamente observables del organismo y como objeto el control de la conducta. Clases de comportamiento. Comportamiento agresivo. El comportamiento agresivo es aquel en el que una persona se mueve por impulsos, sin pensar en las conductas y consecuencias, y generalmente poniendo en peligro algún aspecto de su vida o de las demás personas que lo rodean. Es propia de personas con autoestima baja, especialmente sensibles a las críticas, tercas y que tienden a poner su opinión propia por encima de la de los demás, a cualquier precio, generalmente sin argumentos válidos, usando falacias y traduciéndose a veces con violencia, aunque a veces no tiene por qué llegar a nivel físico. Comportamiento pasivo. Al contrario del agresivo, el comportamiento pasivo es aquel en el que una persona evita a toda costa los conflictos, aunque a veces eso signifique renunciar a sus derechos, libertades, opiniones y dignidad. Del mismo modo, los problemas de autoestima suelen estar tras este tipo de conductas. Comportamiento asertivo. Consiste en llegar a un equilibrio perfecto entre el agresivo y el asertivo, haciéndose valer pero sin adoptar una postura excesivamente dominante. Una conducta asertiva es aquella en la que se defienden unas ideas y los derechos individuales, sin tener que atacar verbal ni físicamente a los demás. Las personas con más autocontrol y habilidades comunicativas son las que adoptan este tipo de comportamiento en cualquier ámbito de la vida. Comportamiento innato. Incluye todas aquellas acciones que realizamos de forma instintiva, es decir, que están cotidianamente codificadas en nuestros genes, como comer, dormir, beber, incluso cuando a un bebé es amamantado, se vuelve parte de una conducta innata. Comportamiento aprendido. Es aquel que vamos adquiriendo a través de la observación. Son todas aquellas acciones que llevamos a cabo de forma más o menos libre y que si nos hacen diferenciarnos de los demás. La práctica total de estas conductas que seguimos son de este tipo. Comportamiento observable.
Incluye todas aquellas acciones que realizamos en público y en el ámbito privado, pero que cuando al ser observadas, y por lo tanto juzgadas por otras personas, de este tipo de conducta podemos encontrar cualquier otro tipo de grupos, siempre y cuando sea algo que sea visto por los demás. Comportamiento ético. Son todas aquellas acciones que una persona realiza siguiendo sus propios principios éticos. Esto no quiere decir que esté necesariamente obrando bien, sino que no traiciona sus ideologías ni formas de pensar, es decir, que se mantiene fiel a su manera de ser. Comportamiento social. Incluye todas aquellas acciones que las personas realizamos con el fin de mejorar la convivencia con los otros humanos, respetando así las normas establecidas. Cuando actuamos en beneficio de la armonía y estabilidad de la sociedad, estamos teniendo un comportamiento social. Comportamiento antisocial. Por el contrario, cuando obramos de forma que atentamos contra esta armonía social, estamos teniendo un comportamiento antisocial. Un claro ejemplo es los vecinos que hacen ruido por la noche sabiendo que pueden molestar a los demás teniendo una conducta antisocial. Comportamiento moral. El comportamiento moral se distingue del ético en el sentido que no depende del punto de vista de la persona, sino que hay una serie de leyes que debemos respetar si formamos parte de una comunidad. Problemas de comportamiento. Es una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan en niños y en adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento desafiante o impulsivo, consumo de drogas o actividad delictiva. Las causas son maltrato infantil, consumo de drogas o alcohol por parte de los padres, conflictos familiares, trastornos genéticos, pobreza. Es difícil saber cuándo los niños tienen este trastorno. Esto se debe a que muchas de las cualidades necesarias para el diagnóstico, tales como actitud desafiante y la desobediencia de reglas, son difíciles de definir. Para realizar un diagnóstico de trastorno de conducta, el comportamiento tiene que ser mucho más extremo de lo que es socialmente aceptable. El trastorno de conducta a menudo está asociado con el trastorno de déficit de atención. El trastorno de conducta también puede ser un signo inicial de depresión o trastorno bipolar.